Para el Centro Nacional de Registros es un verdadero placer que a través de la Escuela de Formación Registral se puede llevar a cabo el programa de Viernes de Capacitación en esta modalidad virtual. En nombre de nuestras autoridades, de la licenciada Tania Cortés, directora ejecutiva, del licenciado Constantino Pérez, subdirector ejecutivo, les enviamos un fraterno saludo. Asimismo, de parte del licenciado Mauricio Ramírez, director de la Escuela de Formación Registral. Este día vamos a contar con la participación del Registro de Garantías Mobiliarias para el desarrollo de este tema, que es sobre régimen de garantías mobiliarias, derechos y obligaciones. A través de esta temática se abordarán los derechos que otorgan las garantías mobiliarias a los acreedores. De igual forma, las obligaciones que las partes contratantes tienen recíprocamente en este tipo de negocio jurídico. El director del Registro de Garantías Mobiliarias, el licenciado Fernando Velasco, brindará en este momento un saludo en el marco de este evento formativo. Buenos días a todos los que nos acompañan en este webinario. Un saludo cordial de parte de mi equipo de trabajo y en mi calidad de director del Registro de Garantías Mobiliarias. Es grato recibirlos en este evento y poder compartir con ustedes un tema más muy importante acerca del régimen de garantías mobiliarias. Como lo decía la licenciada, hoy se hablará de los derechos y obligaciones tanto para el acreedor y también para el deudor, que es básicamente las partes participantes en un contrato de garantía mobiliaria. Quizás aprovechar esta oportunidad y este pequeño espacio que me están dando en este viernes para comunicarles que como Registro de Garantías Mobiliarias estamos a punto de impulsar un nuevo proyecto, el cual se denomina Despacho de Certificaciones y Constancias en Línea. Es decir, para que este registro se convierta en una institución 100% digital, nos hacía falta dar un servicio electrónico en cuanto al despacho de las constancias y certificaciones, ya que solo este servicio era el que únicamente los usuarios venían a recoger a las oficinas. Entonces, próximamente ustedes se van a dar cuenta del lanzamiento a través de nuestras redes sociales de que ya ustedes podrán llegar o se les podrá enviar a través de los medios electrónicos las constancias y certificaciones, y ustedes pues sin salir de sus casas podrán ya tener un documento electrónico el cual tendrá la validez de documento original. Pues nada más de agradecer nuevamente su presencia y agradecer también a la licenciada Luisa Hernández, quien va a ser el ponente este viernes, y pues desear lo mejor y el mayor aprovechamiento en este espacio académico que se ha preparado en conjunto con la Escuela de Formación Registral. Muchas gracias y los dejo entonces con la licenciada Luisa Hernández. Muchas gracias, licenciado Velasco, por estas palabras. Decirles a todos nuestros usuarios que están conectados que estos viernes de capacitación son muy importantes porque contamos con la participación de nuestros directores y ellos nos dan a conocer los nuevos proyectos que se tienen previstos impulsar, diferentes acciones que se están realizando dentro de las direcciones que tenemos acá en el Centro Nacional de Registros. Así es que siempre los invitamos a que estén pendientes y se conecten con nosotros. Para el desarrollo de este webinar se va a contar con la participación de la licenciada Luisa Hernández. Ella es registradora del Registro de Garantías Mobiliarias y la Secretaría Académica va a estar a cargo del licenciado Marvin Figueroa. Él es colaborador administrativo de ese registro. Los invitamos a que, por favor, si tienen alguna inquietud, alguna duda, pues la efectúen, ¿verdad? A través de un espacio que tenemos que es el del chat.
y a que por favor estén pendientes de los próximos temas que vamos a estar desarrollando. Algunos de ellos son en los próximos aplicaciones fotogramétricas que tiene que ver con el quehacer del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, renovación de matrículas y las observaciones más frecuentes con las que se encuentran en ese registro, que corresponde al registro de comercio. Asimismo, vamos a tener un tema de gestión de la propiedad intelectual, cómo formular una estrategia de protección de activos de propiedad intelectual para emprendedores. Así es que, por favor, no se pierdan estos próximos temas que van a estar muy interesantes. Comentarles también que dentro de lo que es la Escuela de Formación Registral tenemos previsto ir haciendo algunas modificaciones, algunas formas diferentes de la metodología que se está siguiendo en el desarrollo de estos webinars. Así es que los invitamos a que se conecten siempre con nosotros, estén pendientes de las redes sociales porque ahí salen los temas. Y ahora pues voy a ceder la palabra a la licenciada Hernández para que ella pues desarrolle este tema tan importante para todos nosotros. Tengamos todos muy buenos días. Tengan muy buenos días a todos nuestros estimados participantes, ¿verdad? Para mí es un enorme placer estar con ustedes. Un saludo de parte de todo el equipo que conformamos el Registro de Garantías Mobiliarias. Este día, viernes 2 de octubre, ¿verdad? Iniciando el mes, pues vamos a conversar sobre el tema régimen de garantías mobiliarias, derechos y obligaciones. Iniciando con el tema, pues es importante mencionar el fundamento legal para dar inicio a esta capacitación, que es el decreto ejecutivo número 488, con el cual se creó la Ley de Garantías Mobiliarias, una ley moderna que tiene el objetivo de potenciar el valor económico de los bienes muebles, regular las diversas especies de garantías mobiliarias que antes de la vigencia de la presente ley se encontraban dispersas en la legislación civil y mercantil, también estableciendo un régimen uniforme de procedimientos ágiles, transparentes, seguros y económicamente accesibles, y a la vez concentradas en un solo registro, para lo cual se creó el Registro de Garantías Mobiliarias, el cual inició en funciones el día 14 de octubre del año 2014. Las garantías mobiliarias. Bueno. Sí. Gracias. Bueno, los antecedentes jurídicos de las garantías mobiliarias se remontan al derecho romano. Es decir, no es que sea un tema reciente, ¿verdad? Ya que en esa época existía ya también la prenda o pinus, la cual consistía en un contrato por el cual el deudor o un tercero entrega una cosa al acreedor para seguridad de su crédito, con cargo para este acreedor de restituirla después de haber obtenido satisfacción. La diferencia quizás en la actualidad, bueno, la diferencia es que actualmente pues existe la prenda con y sin desplazamiento. Bueno, en esa fecha tenía que entregar el bien y posteriormente, cuando se había cancelado la obligación, tenían que devolver ese bien. Ahora no, ¿verdad? Porque existe la opción de poder entregar el bien o de quedarse con él, que es lo que llamamos prenda con o sin desplazamiento.
Beneficios de un sistema moderno de garantías mobiliarias. Hablaremos de ciertos beneficios. Uno de ellos es la diversificación. Se diversifican el universo de bienes muebles que pueden darse en garantía mobiliaria, los cuales tenemos regulados en el artículo, una parte, ¿verdad? El artículo 4 y 6 de la Ley de Garantías Mobiliarias, aunque existen muchos más. Asimismo, los créditos otorgados por las financieras, cooperativas, bancos nacionales y privados, que tienen menor riesgo al tener garantizado su crédito a través de la inscripción en el registro de garantías mobiliarias, ya que al ser un sistema moderno en el cual se inscriben todas las garantías sobre bienes muebles, le brinda al acreedor seguridad jurídica en el crédito otorgado. Además de otros beneficios, entre ellos el derecho de ser pagado con el producto de la venta del bien garantizado, con el bien mismo o sus bienes derivados o atribuibles, en caso que el deudor incumpla con las obligaciones pactadas. Acceso. Con la Ley de Garantías Mobiliarias, actualmente pues ya tienen acceso al crédito aquellos micro, pequeños, medianos empresarios, mujeres empresarias, jóvenes emprendedores, en general, quienes anteriormente no eran sujetos de crédito, porque no existía un régimen jurídico que diera valor a los bienes muebles. Únicamente eran sujetos de crédito aquellas personas que tenían bienes inmuebles, ¿verdad? Inscritos en el registro de la propiedad de las hipotecas como casas, terrenos, lotes, etcétera, para dar en garantía, teniendo como única opción crediticia los prestamistas. Y como todos sabemos, ¿verdad? Las tasas de interés para los créditos con ellos, pues, son bastante elevadas. Una diversificación favorece a los diversos sectores de los que ya hablamos anteriormente, ¿verdad? En el acceso a los diversos sectores de la economía del país, antes mencionados, ya que teniendo el acceso al crédito, tienen la capacidad de ofertar nuevos productos y ampliar su mercado. Pueden crecer económicamente y así generar fuentes de empleo. Los costos. Las entidades financieras, bancos nacionales y privados, ofrecen mejores tasas de interés, tanto para el sector informal como para el sector formal, ya que el crédito queda garantizado con la inscripción en el registro de garantías mobiliarias, teniendo el acreedor ciertos derechos y beneficios que más adelante también vamos a seguir hablando de ellos. Hay un ahorro en costos, ya que es el mismo acreedor el que realiza la inscripción en el registro de garantías mobiliarias. Desde la comodidad de su casa u oficina, primero tiene que crear una cuenta, claro, ¿verdad?, la cual le cuesta $15, pero le dura para un año para poder inscribir garantías, siempre cancelando el arancel correspondiente por cada garantía, y la inscripción se hace de forma inmediata, no teniendo que presentarse físicamente a nuestro registro. Asimismo, pueden hacer la solicitud de las certificaciones y constancias. También en cuanto a los aranceles de registro, pues son bajos. Estos están establecidos en los artículos 49 y 49A de la Ley de Garantías Mobiliarias. Ahí pueden ustedes verificar la ley y pues verán que los costos con las reformas que se aprobaron este año pues están económicamente accesibles. Competitividad. Hay un mejor clima de negocio, provee a los micro, pequeños y medianos empresarios, mujeres empresarias, jóvenes emprendedores, de las condiciones necesarias para que puedan invertir, innovar, competir con otras empresas y ser exitosos, lo cual favorece el crecimiento económico y social y la competitividad de las economías. Esto a través del fácil acceso al crédito que se ha logrado con la vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias y la creación del registro de garantías mobiliarias, la cual, como ya decíamos anteriormente, pues el objetivo principal es potenciar el valor económico de los bienes muebles que anteriormente no se les daba ese valor, para que estos mismos puedan respaldar adecuadamente las obligaciones de cualquier naturaleza que contraigan estos sectores. Seguimos con el concepto de garantía mobiliaria,
que está en la ley, en el artículo 4 de la Ley de Garantías Mobiliarias, y dice que es un derecho real constituido por un deudor garante a favor de un acreedor garantizado para garantizar el cumplimiento de unas o varias obligaciones suyas o de un tercero. Este derecho es preferente para el acreedor para la posesión y la ejecución de los bienes muebles dados en garantía. Es un derecho exclusivo que tiene por tener ese derecho real el acreedor. La garantía mobiliaria, también debemos decir, debe ser específica para las obligaciones contraídas que se estipulen en el contrato. Esto es importante, ya que no puede ser extensiva a otras obligaciones, tal como lo establece el artículo 20, literal B de la Ley de Protección al Consumidor. Hablamos de lo que el concepto de derecho real que establece el artículo 4 de la Ley de Garantías Mobiliarias, que ya lo tenemos regulado en el artículo 567 del Código Civil. Y específicamente dice que es el que se tiene sobre una cosa sin referencia a determinada persona. Podemos decir que es un derecho que tiene una persona sobre una cosa en virtud de una determinada relación jurídica. Los derechos reales, bueno, se caracterizan por dos notas fundamentales: el carácter inmediato del poder que otorgan al titular sobre la cosa y la oponibilidad erga omnes o facultad de ejercitarlo hacia todo, ¿verdad? También nuestro Código Civil establece que son derechos reales. En los ejemplos, el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso, habitación, los de servidumbres activas, también el de prenda y el de hipoteca. La prenda la podemos ver, pues como ya decíamos anteriormente, que estaban dispersas en la legislación civil y mercantil, pues ahora es garantía mobiliaria. Entonces, ahí tenemos también la base legal. Constitución de la garantía mobiliaria. ¿Cómo se constituye una garantía mobiliaria? Lo tenemos establecido en el artículo 8 y se constituye mediante contrato por escrito entre el deudor garante y el acreedor garantizado. Puede ser en escritura pública o en documento privado autenticado. Los elementos del contrato están regulados en el artículo 11 y son específicamente varios los numerales que establece el artículo 11. Pero de estos quiero resaltar tres literales. Uno de ellos es el literal C, que es el monto máximo garantizado por la garantía mobiliaria que debe llevar el contrato. El monto máximo es el monto máximo que estaría garantizando esos bienes muebles que están siendo dados en garantía. Ya que cuando estamos llenando el formulario, cuando estamos inscribiendo el formulario inicial, hay un apartado donde está el valor de la garantía, está el monto máximo garantizado y el monto del crédito. Son tres montos diferentes. Entonces, el valor de la garantía es lo que exactamente valúa esos inmuebles, el valor que le hicieron, ¿verdad?, al momento de la contratación. El monto del crédito es el monto que le están otorgando y el monto máximo garantizado es el monto más elevado por el cual esos bienes han sido dados en garantía. Se los hago énfasis en eso porque en base al monto máximo garantizado es que se cancelan los derechos de registro, y en el caso hicieran una modificación posterior elevando, que sería una modificación por valor determinado, en este caso porque estarían subiendo el monto, solo cancelarían el excedente a ese monto máximo que ya aparecería en nuestro sistema. También el otro literal es el literal F, la mención expresa de los bienes derivados que servirán de garantía a la obligación garantizada, debiendo manifestar en el contrato si los bienes han sido dados en garantía previamente por el acreedor. Tiene que tener conocimiento, efectivamente, el acreedor, si estos bienes han sido dados en garantía previamente para efectos de prelación, porque recordemos que ahí quien primero inscribe es el que tiene primero el derecho tanto de preferencia como el derecho de prelación.
prelación en un concurso de acreedores. Entonces, por eso es importante el conocimiento y el consentimiento, ¿verdad? Aunque también ese nuevo acreedor puede subrogarse en los derechos del primero cancelando el monto del crédito, ¿verdad? El primer acreedor, que ya lo veremos en un literal posteriormente, que también es uno de los derechos que establece la Ley de Garantías Mobiliarias a favor del acreedor. Derechos que otorga la garantía mobiliaria. Oponibilidad, uno de ellos es la oponibilidad frente a terceros, ¿verdad? Esa la da el hecho de inscribir, se da a través de la inscripción en el registro de garantías mobiliarias, está regulado en el artículo 17 y el artículo 38 de la Ley de Garantías Mobiliarias. Prioridad registral, que está regulada en el artículo 17, también se determina a través de la inscripción y es de hacer notar también que la prioridad corresponde al que primero accede al registro, no corresponde al que primero, corresponde al primero que accede al registro, no al primero en obtener el título de inscribirse. Por eso es que en nuestro sistema, si ustedes han tenido la oportunidad de inscribir una garantía, cuando la persona accesa a nuestro sistema, se le genera un identificador temporal, porque a veces son numerosa cantidad de bienes los que hay que insertar en el formulario y tal vez no nos alcance el tiempo, ¿verdad? Tenemos que levantarnos. Entonces, automáticamente a nuestro sistema se le genera un identificador temporal con el cual, si ustedes lo dejan pendiente, han iniciado, ese mismo identificador temporal les va a servir para continuar con la inscripción. Y efectivamente, quien primero inscriba será el que va a tener prioridad sobre cualquier otro que inscriba posteriormente. La inscripción en este caso es automática. Les explico eso porque en comparación también con los otros registros se le genera una boleta de presentación, la cual en este caso sería que tuvo acceso primero al registro, ¿verdad? Entonces ya con esa boleta de presentación, pues ustedes ya tienen prioridad sobre cualquier otra presentación posterior. También otro derecho sería el de prelación, que es el orden de primacía o preferencia con que han de satisfacerse los diversos créditos. Esto en un concurso de acreedores, ya en una ejecución forzosa, en el caso de un deudor moroso o un deudor insolvente. La prelación de una garantía mobiliaria establecida de conformidad con la Ley de Garantías Mobiliarias, así como gravámenes judiciales y tributarios, se determina también por el momento de su inscripción, la cual puede preceder a la constitución de la garantía. ¿Qué quiere decir esto? Que el acreedor puede inscribir la garantía mobiliaria sin necesidad de haber firmado el contrato. El contrato puede ser otorgado posteriormente. Entonces, por eso la inscripción puede preceder a la garantía mobiliaria y el contrato lo pueden hacer posteriormente. El que inscribió la garantía mobiliaria en el registro de garantías mobiliarias tiene prelación sobre aquella garantía no publicitada. Debemos de aclarar esto también para efectos de la seguridad jurídica de todos los acreedores que pues deben de inscribir en el registro de garantías mobiliarias, ya que en un caso de ejecución pues tienen este derecho. También pues existe un caso también que la misma ley establece que si la garantía mobiliaria no se publicitó, la prelación contra otros acreedores que de igual forma no la publicitaron, lo va a determinar la fecha del contrato. Pero en este caso, pues ya sería el juez el que va a determinar, ¿verdad? La preferencia también es otro derecho que otorga la garantía mobiliaria. Está regulado en el artículo 57 y lo que establece es que tendrán preferencia aquellas garantías mobiliarias que hayan sido inscritas en el registro de garantías mobiliarias, incluso si hubieran sido con posterioridad a las garantías mobiliarias no publicitadas. ¿Qué significa esto? Pues que aquella garantía mobiliaria que se inscribió en el registro de garantías mobiliarias este día, 2 de octubre del año 2020, y esta sí se inscribió en nuestro registro de garantías mobiliarias por el acreedor, pero asimismo también se otorgó otra garantía mobiliaria sobre ese mismo bien
el cual el contrato se otorgó con fecha 30 de septiembre, 3 días antes de ese mismo año. ¿Cuál ustedes creen que tendría la prelación? Tendría la prelación la que se inscribió en el registro de garantías mobiliarias, no obstante que se otorgó con posterioridad al otro contrato de fecha 30 de septiembre. Tendría la preferencia. También es la preferencia de la que estábamos hablando. También ese derecho está regulado en nuestro Código Civil, en los derechos de preferencia que regula, pues, el artículo 2217, relacionado, pues, con el artículo 2221, donde establece, le da la prenda, que es un crédito de segunda clase, que está en el numeral tercero, ¿verdad? Entonces, por todo ello, pues, es importante que todos los acreedores inscriban en el registro de garantías mobiliarias todos los bienes que sean dados en garantía. Obligaciones garantizadas están establecidas en el artículo 7, que son además de la deuda principal que se puede especificar en el contrato. Están los intereses ordinarios y moratorios y las comisiones que deban ser pagadas al acreedor. En cuanto a las comisiones que deban ser pagadas al acreedor garantizado, tenemos que tener en cuenta lo establecido en el artículo 12A de la Ley de Protección al Consumidor, que la misma ley lo establece, que dice que solo podrán cobrarse las comisiones identificadas y descritas en el contrato y que correspondan a un servicio adicional efectivamente prestado por el proveedor y que no sea inherente al producto o servicio contratado por el consumidor. Y luego viene explicando que se entenderá por servicio inherente al producto o servicio contratado por el consumidor aquel que es necesario para la efectiva prestación del objeto o finalidad del contrato. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta al momento de establecer comisiones en el contrato, para que no vayan a contradecir al artículo 12A de la Ley de Protección al Consumidor. Derecho real sobre la garantía original y los bienes derivados y atribuibles. Cuando una garantía mobiliaria haya sido debidamente constituida de conformidad con la Ley de Garantías Mobiliarias, el acreedor garantizado tendrá derecho, número 1, a ser pagado con la venta del bien ignorado, o sea, con el mismo bien que se dio en garantía, ¿verdad? 2, con el bien garantizador o sus bienes derivados atribuibles. ¿Cuáles son estos bienes derivados atribuibles? Aquellos que se pueden identificar como provenientes de los bienes originalmente grabados, tales como los frutos, los nuevos bienes, incluyendo entre otros dinero en efectivo y depósitos en cuenta de depósito y cuentas de inversión o similares que resulten de la enajenación, transformación o sustitución de los bienes muebles en garantía de la obligación original, independientemente del número y secuencia de estas. También incluyen los valores pagados en concepto de indemnización por seguros que protegían a los bienes garantizados, al igual que cualquier otro derecho de indemnización por pérdida y daños y perjuicios causados a los bienes garantizadores y pagos por dividendos. Y un tercero es cualquier otro bien según lo dispongan las partes, ¿verdad? Derechos y obligaciones del deudor garante están regulados en el artículo 14 de la Ley de Garantías Mobiliarias y establece que si la garantía es sin desplazamiento, el deudor garante o quien tenga en su poder los bienes sujetos de la garantía, salvo pacto en contrario, tendrán el derecho de utilizarlos y disponer de ellos, de sus frutos, sujetos siempre a las siguientes obligaciones de las que están especificadas. Guardar y conservar el bien ignorado con el fin de evitar pérdidas y deterioros de los bienes garantizadores y en el caso específico de las marcas, usarlas efectivamente en el comercio sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. Permitir que el acreedor garantizado inspeccione los bienes en garantía para verificar cantidad,
calidad y estado de conservación. El pago de todos los costos, gastos e impuestos relacionados con los bienes garantizadores. Suspender el ejercicio de tal derecho cuando el acreedor garantizado le notifique de su intención de proceder a la ejecución de la garantía mobiliaria sobre los bienes entregados en garantía bajo los términos de la presente ley. Y los demás derechos y obligaciones, ¿verdad?, que pacten las partes que no sean contrarios a la presente ley de garantías mobiliarias. También podrá pactarse la contratación de un seguro adecuado sobre los bienes entregados en garantía contra destrucción, pérdida o daño a favor del acreedor garantizado. De no existir tal acuerdo, el deudor garante asume el riesgo de pérdida o daño de los bienes garantizadores. Derechos y obligaciones del acreedor garantizado. Todos estos derechos están regulados en el artículo 15. El primero es ejercer cuidado razonable en la custodia y preservación de los bienes garantizadores que se encuentren en su posesión, tomando las medidas necesarias para preservar el valor de la garantía y los derechos derivados de la misma. Mantener los bienes garantizadores que se encuentren en su posesión de manera que permanezcan identificables. En el caso, ¿verdad?, que estos bienes sean fungibles, debe mantener la misma calidad y cantidad. Cuando el bien garantizador sea un derecho de propiedad intelectual que requiera de mantenimiento para conservar su vigencia, el incumplimiento de la obligación contenida en los literales A y C del artículo anterior dará derecho al acreedor a tomar las medidas necesarias para mantener la vigencia del derecho. Usar los bienes garantizadores que se encuentran en su posesión solo dentro del alcance contemplado en el contrato. Eso es muy importante también. Cobrar al deudor garante los costos o gastos comprobables de mantenimiento establecidos en el contrato, cuando los bienes dados en garantía estén en posesión del acreedor o de un tercero, como el caso previsto en el artículo 13 de la Ley de Garantías Mobiliarias, salvo pacto en contrario o que el bien ignorado reporte algún tipo de utilidad al acreedor garantizado. En este caso no tendría que cancelar. A petición del deudor garante, el acreedor garantizado deberá informar por escrito a terceros sobre el monto pendiente de pago respecto del crédito garantizado y la descripción de los bienes cubiertos por la garantía mobiliaria. El deudor garante podrá solicitar esta información una vez cada 3 meses, sin costo alguno. Otorgar la cancelación de la garantía mobiliaria al deudor garante una vez cumplida la obligación contraída, sin condicionar a ello la existencia de otras obligaciones no comprendidas en dicha garantía. Y los demás derechos y obligaciones que la presente ley, ¿verdad? Derechos del deudor garante cuando se ha cumplido con la obligación. Bueno, ahorita pasamos a los derechos del deudor. Estábamos hablando de los derechos del acreedor. El primer derecho está regulado en el artículo 5 y en el artículo 16, letra A, relacionado también con este otro artículo. Cancelación de la garantía mobiliaria en un plazo no mayor a 5 días hábiles después de cancelada la obligación. El deudor tiene derecho, ¿verdad?, a que se le haga la cancelación por parte del deudor garante. El artículo lo establece, cuando el deudor garante haya cumplido con la obligación, el acreedor garantizado deberá otorgar la cancelación del gravamen presentando el formulario respectivo al registro de garantías mobiliarias en un plazo un término máximo, de 5 días hábiles, contados a partir del pago del vado dado. Es bastante importante que tomen en cuenta esto, ¿verdad?, que tienen 5 días después de haber cancelado la deuda para presentar el formulario de inscripción al registro de garantías mobiliarias. También existe el caso en que se haya pagado proporcionalmente la obligación.
y la garantía que se ofreció corresponde a varios sujetos o uno que admita división. Y a solicitud de este, o sea, del deudor garante, la prenda se irá desgravando proporcionalmente a los pagos realizados. Se puede, para eso nuestro sistema da la opción de una cancelación parcial de garantía. También la cancelación del control que se ejerce sobre los bienes que haya otorgado en garantía, informando de ello a las instituciones que participan del mismo. Este es otro derecho del deudor cuando ha cumplido con la obligación. El resarcimiento de daños y perjuicios. Otro de esto en el caso, ¿verdad?, que haya subido algún daño, el bien, en este caso, pues, tendrá que el acreedor pues, resarcirle los daños y perjuicios ocasionados. La devolución de la posesión de los bienes, pues eso es el derecho, ¿verdad?, también que tiene el acreedor por haber cancelado la deuda. Y el otro derecho sería suspender o terminar el proceso de ejecución regulado en el artículo 72. Eso en los casos de, puede ser, ¿verdad?, que cuando tenga para que se le tenga acceso a este derecho, tiene que ser pagando el monto total adeudado por el deudor garante al acreedor garantizado, así como los gastos incurridos por el acreedor garantizado en el procedimiento de ejecución aceptados por el deudor. Y también si las obligaciones garantizadas no se cumplieran de conformidad con los términos establecidos en el contrato y no existiera cláusula resolutoria en el mismo. Por dicha causa, el deudor garante, durante el proceso de ejecución de la garantía, tendrá el derecho de satisfacer las obligaciones contraídas por medio de cuotas o estimaciones parciales y además de pagar los gastos incurridos en dicho proceso, todo de común acuerdo con el acreedor, pudiendo pedir como consecuencia que se declare suspendido el mismo. Otros derechos de los acreedores. Estos están regulados con de lo que hemos tocado, están en otros artículos de la Ley de Garantías Mobiliarias. Entre ellos tenemos el regulado pues en el artículo 77 y 78, pero también hay otro regulado en el artículo 64, que es el derecho a la elección del procedimiento en caso de ejecución, ¿verdad? Que en el caso de incumplimiento de la obligación por parte del deudor garante, el acreedor garantizado, y esto es muy importante, ¿verdad?, ya que nuestra ley no regula el embargo como tal, cuando un deudor garante está insolvente en sus derechos y el acreedor garantizado quiera iniciar un proceso de ejecución, deberá inscribir en el registro de garantías mobiliarias un formulario de inicio de ejecución para poder iniciar el procedimiento. Una vez inscrito el formulario de ejecución, puede escoger entre un proceso de arbitraje, un proceso extrajudicial ante notario o un proceso judicial ante el juez competente para poder ejecutar la garantía mobiliaria. Esto es muy importante para que lo tomen en cuenta, que tienen que inscribir ese formulario y una vez inscrito ese formulario solicitar una certificación literal del mismo. Derechos de los acreedores inferiores en prelación. Como anteriormente hablamos de las que se pueden subrogar en los derechos del primer acreedor, pues el artículo 77 de la Ley de Garantías Mobiliarias dice que cualquier acreedor garantizado inferior en prioridad podrá subrogarse en los derechos del acreedor garantizado prioritario superior pagando el monto de la obligación garantizada del primer acreedor. Este es un derecho también que le otorga la Ley de Garantías Mobiliarias. También en el artículo 78, el orden de prelación entre acreedores, los acreedores garantizados podrán ejercitar sus derechos de ejecución y asumir el control de los bienes en garantía en el orden de su prelación. Pues de aquí ya estamos hablando de los otros beneficios que otorga la Ley de Garantías Mobiliarias, como es la prelación, de la que ya habíamos hablado anteriormente.
Bueno, pues aquí llegaría mi participación. Ahorita procedería a contestar las preguntas, ¿verdad?, que ustedes han realizado a través del chat. Sí, aunque mi compañero, ¿verdad?, el licenciado Marvin Luzardo, pues ha contestado algunas preguntas que ustedes han realizado también. Sí, Luisa, me consultan que de las partes que participan en un contrato de garantías mobiliarias, ¿quién está obligado a hacer la cancelación? La obligación la tiene el acreedor, porque él es el que tiene acceso al sistema de garantías mobiliarias a través de la cuenta de usuario y una clave especial que le manda el sistema de garantías mobiliarias. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quisieran hacer los invitados? Licenciada, ya usted finalizó, ¿verdad?, con su presentación. Sí, estaba contestando una pregunta que me dijo Marvin. No sé si hay alguna otra pregunta para poder contestar. Ahorita estoy viendo. Sí. Licenciada Irma, no hay otra pregunta. Muy bien, muy bien. Entonces le vamos a ceder la palabra al director de la Escuela de Formación Registral. Ya está por aquí con nosotros el licenciado José Mauricio Ramírez, que él quiere dirigirse también a nosotros para ir dándole cierre a la intervención de este webinar. Licenciado Ramírez. Bueno, gracias, buenos días. Primero que nada, un profundo agradecimiento, como siempre, a nuestros usuarios. De igual manera, el registro de garantías mobiliarias por desarrollar temáticas que se tornan interesantes. Este proceso de conferencias, comentarles que vamos a tener las dos líneas de acción. La primera, que siempre vamos a dar conferencias, y la segunda, que ustedes recuerdan que de manera presencial nosotros gestionábamos entrevistas. Entonces vamos a volver a retomar la entrevista. Vamos a iniciar con una primera entrevista conversatorio en materia de derechos de propiedad intelectual. Y por otra parte, en el mes de noviembre hemos logrado una cooperación con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Vamos a desarrollar 3 temáticas. Vamos a hablar de marcas, de empresas creativas innovadoras, de toda la industria naranja, y vamos a conversar sobre derecho de autor. Van a ser 3 conferencistas internacionales. ¿Y hacia quién va dirigido? Va dirigido hacia los usuarios del CNR. Ahí vemos nuestros usuarios del sector académico, del sector público y del sector privado. Entonces quería comentarles esas noticias. Primero Dios, nos vemos el próximo viernes. Luisa, gracias. Como siempre, agradecerte por tu conferencia. Para nosotros es sumamente importante. También a Marvin, a Fernando, que nos da la oportunidad de desarrollar estas temáticas y que nos hemos articulado bien entre las direcciones y la Escuela de Formación Registral. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Gracias, Irma. Y ahí le dejo la palabra para el cierre. Muy gentil en nombre de la Escuela de Formación Registral.
Muchas gracias. Gracias, licenciado Ramírez, por esas noticias que nos da, ¿verdad? A la licenciada Luisa Hernández, a todo el equipo que está detrás de toda esta actividad de los webinars, a Luisito, a los compañeros de la Escuela de Formación Registral. Así es que los invitamos a todos ya en los próximos webinars, ahí los esperamos. Por favor, estén pendientes de nuestras redes y nos vemos, primero Dios, el próximo viernes. Feliz fin de semana y muchas gracias. Gracias.